Las tres tribulaciones del Apocalipsis y el testimonio de Jesús. Ese es el tema que vamos a considerar a continuación. En el Apocalipsis nosotros encontramos tres tribulaciones bien definidas. En realidad en esta vida hay muchas tribulaciones. Un niñito que llora con la boca bien grande está esperando que lo amamanten. Un pequeño, o a veces algunas personas adultas, algunas les pica una hormiga y gritan como marranos, y otros sufren grandemente tribulación, pero lo disimulan, no se nota, lo sufren por dentro. Pero acá no vamos a hablar de las más de 1000 tribulaciones que cada cabeza humana puede tener, porque en esencia, en un mundo de pecado como el nuestro, cada cabeza está llena de tribulaciones. Acá vamos a hablar de las tribulaciones apocalípticas, que se dieron en forma colectiva en ciertas épocas definidas de la historia del cristianismo. Las tres tribulaciones del Apocalipsis son las tribulaciones que produce Roma en sus distintas etapas. La primera fue producida por Roma pagana. La segunda fue producida por el Imperio Sacro Romano, como se lo llamó, y ocurrió durante la Edad Media y se caracterizó por las hogueras que afectaron grandemente a muchos cristianos. Y la última está cercana, se está conformando, es futura todavía, pero será la última. Tiene que ver con la Unión Babilónica cívico-religiosa global que se dará bajo liderazgo papal. Bueno, la primera tribulación atrajo los castigos de Dios sobre la Roma pagana imperial. 4 trompetas de guerra debían sonar para hacer sucumbir el imperio romano occidental. Sobre eso escribí varios libros y vamos a hablar también en una ocasión futura acerca de las trompetas del Apocalipsis. La segunda tribulación tiene que ver con los castigos que cayeron sobre el imperio sacro romano y fueron producidos por las dos olas expansivas musulmanas durante el medioevo. Y la tercera y última tribulación atraerá el castigo final de Dios en la segunda venida de Cristo, con el sonido de la trompeta que harán sonar los ángeles de Dios. Y esa será la liberación final que se producirá de los reinos de este mundo. En Apocalipsis, el capítulo 1, en el versículo 9, el apóstol Juan dijo: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Notemos acá 3 palabras claves. Palabra de Dios, tribulación y testimonio de Jesús. Aquí vemos que la tribulación apocalíptica es producida por la palabra de Dios, por ser fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 3, dijo: nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Otra palabra clave, paciencia, está relacionada con la tribulación y aparece en ese primer capítulo del Apocalipsis y en el versículo 9. Porque la tribulación produce paciencia. Y el testimonio de Jesús, ¿en qué consistió el testimonio de Jesús? En la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. El Apocalipsis es la revelación esencialmente de Jesucristo. En San Juan, el capítulo 5, los versículos 34 y 36, dijo Jesús: yo no busco el testimonio de un hombre, tengo un testimonio mayor.
Acá nosotros vemos que el testimonio de Cristo es un testimonio mayor que el de los hombres. No se trata del testimonio que nosotros podamos dar de Jesús, sino el testimonio que Jesús da de sí mismo. Y ese es un testimonio mayor. ¿Por qué? En la primera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Así que no se trata del testimonio que dan los hombres acerca de Jesús, sino del testimonio que Dios mismo da acerca de su Hijo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice, es el espíritu de profecía. En otras palabras, el testimonio de Jesús es el que Él da a través de la revelación de los profetas. En el antiguo Israel, cuando los judíos volvieron de la cautividad babilónica, habían perdido el idioma antiguo hebreo y hablaban ahora el arameo. El arameo tenía una diferencia equivalente al portugués y al castellano, tal vez para dar una ilustración. De manera que cuando tenía que leer en la sinagoga, muchos judíos, los más jóvenes y los que terminaron hablando el arameo que se hablaba en los días de Jesús, habían olvidado el antiguo hebreo y para ayudarles a leer la palabra inalterable antigua de Moisés y de los profetas, entonces escribieron el Targumín o los Targumim. Tenía que ver con el Antiguo Testamento parafraseado para leer en las sinagogas y ayudar a entender a los que no conocían el hebreo antiguo. El Eterno dijo a Moisés en Números 27:18. Allí podemos leer lo que dicen los Targumín, esa Biblia parafraseada. Toma a Josué, en quien está el Espíritu, y agrega el Targumín de profecía, y pon tu mano sobre él. De manera que el espíritu de profecía tiene que ver con el don de profecía. El testimonio mayor acerca de Jesús lo podemos ver en San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es el Espíritu Santo que inspira a los profetas. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará, dijo Jesús, todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. San Juan 14:26. Vamos al apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, versículos 20 al 21, y vemos allí que dice: ninguna profecía de la Escritura vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el espíritu de profecía, insistamos en este punto, es el don de profecía, es el Espíritu Santo que da el don de profecía a los profetas. ¿Qué dijo Jesús, San Juan 5:39, acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, que fueron escritas por los profetas bajo la inspiración divina? Él dijo, esas escrituras dan testimonio de mí. Y en el San Juan 8:18 agregó, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el que me envió, el Padre, da testimonio de mí. Ahí tenemos el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Sus cartas las denominó el apóstol Pablo como testimonio de Cristo y como testimonio de nuestro Señor. Y en Apocalipsis 14:12 se habla del Nuevo Testamento como la fe de Jesús. El espíritu de profecía es, por consiguiente, el testimonio que Jesús da de sí mismo a través del don de profecía.
¿Y quiénes reciben el espíritu de profecía o don profético? Toda la iglesia. Solamente los llamados como profetas. Cuando nosotros vamos a la primera epístola a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 8 al 11, el apóstol Pablo dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro profecía, y a otros les da distintos dones según el Espíritu lo reparte en la iglesia. De manera que Dios no da el don de profecía a todo el mundo, lo da a algunas personas en especial. En Números 11:29, Moisés respondió a Josué, tienes tus celos por mí, porque había visto Josué que había otros ancianos, 70 ancianos que estaban profetizando, y entonces dijo, ojalá que todo el pueblo del Eterno fueran profetas, que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el trato que el mundo y a veces el mismo pueblo de Dios dan a los profetas? Cuando era niño, cuando era muchacho en realidad, tenía 14 años, recuerdo. Le pedí a Dios que me llamara como profeta. ¿Por qué? Porque yo quería ver a Cristo en alguna visión, quería ver a los ángeles de Dios. Pero Dios no respondió a esa oración y hoy no sé si agradecerle. Porque ¿cuál es el trato que siempre se ha dado a los profetas? Fue fácil la tarea de los profetas. En Mateo 21:35 Jesús dijo, a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. En Segunda de Crónicas 36:16 muestra que la gente se reía de los mensajeros de Dios, menospreciaba sus palabras y se burlaba de sus profetas. Unos fueron torturados, dice Hebreos 11:36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. El profeta Isaías fue puesto en un tronco hueco cuando ya tenía su edad y lo aserraron por el medio. Fueron muertos a espada, fueron angustiados, maltratados, de los cuales, dice el apóstol, el mundo no era digno. ¿Cuál fue la consideración tan distinta que Jesús tuvo para con los profetas? Mateo 11, versículos 7 al 11. Jesús comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que profeta. Prestemos atención a esa expresión. Juan el Bautista fue más que profeta. Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero. Otro término importante para retener, mensajero. Más que profeta, mensajero. Ante tu faz, yo envío mi mensajero ante tu faz que preparará tu camino delante de ti. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús. Y prestemos atención a este tercer término, ninguno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una luz menor que debía guiar a la luz mayor que es Cristo Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Él era una lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos por un momento a su luz, dijo Jesús. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, San Juan 5, versículos 35 al 36. Así que Juan el Bautista era una luz menor que debía guiar a la luz mayor que es Cristo Jesús. Juan el Bautista fue más que profeta porque era el mensajero del Señor. Era una luz menor que debía guiar a la luz mayor que es Cristo. Y tuvo una misión, preparar un pueblo para la primera venida del Señor. Muchos venían a Jesús, dice San Juan 10:41,
y decían, aunque Juan no realizó ninguna señal, todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Juan no se caracterizó por hacer milagros, pero era profeta. Y lo que dijo era verdad, y eso contaba más que ninguna otra cosa. Los apóstoles sufrieron tribulaciones y fueron mártires. En San Juan 16, versículos 2 y 33, dijo Jesús, viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Y en Mateo 10, 16, 22, 38 al 39 dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué les parece? A veces cuando se quiere conseguir a alguien para una empresa se le habla lo mejor, pero Jesús les habló de lo peor desde la perspectiva humana. Ellos tenían oportunidad de abandonarlos, pero fue claro, honesto al decirles lo que les esperaba en la tierra. Seréis odiados por todos por mi nombre. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿A dónde fueron los discípulos a cumplir su misión? Andrés fue a Macedonia, Grecia, Asia Menor y Rusia, usando la división geográfica que conocemos hoy. Bartolomé fue a India, Armenia y Etiopía. Santiago de Alfeo a Persia. Santiago de Zebedeo a España. Juan estuvo en Palestina y murió en Asia Menor de anciano ya. Judas fue a Mesopotamia y Persia. Mateo fue a Egipto y Etiopía. Pedro a Jerusalén, Antioquía. Y algunos creen que fue a Roma, aunque eso es discutible, pero murió en Roma. Felipe fue a Francia, Rusia y Asia Menor. Simón fue a Egipto, Mauritania, África, Libia y Gran Bretaña. Tomás fue a la India y Matías murió en Jerusalén. Y en lugar de Matías, creen muchos, Dios llamó al apóstol Pablo para dar su mensaje. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Acordaos de lo que os dije. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? En el año 34, Esteban muere apedreado. En el año 40, Tomás es atravesado por lanzas. En el año 44, Santiago es decapitado y en el 52, Felipe fue colgado. En el año 59, Bartolomé fue desollado vivo y en el año 60 murieron Simón crucificado y Mateo a hachazos. En el año 62, Santiago, Jacobo, hermano de Jesús, murió apaleado. En el año 67, Pedro fue crucificado y Pablo decapitado. En el año 72, Tadeo fue muerto a flechazos. En el año 73, Bernabé es apedreado. En el 74, Andrés es crucificado. Y en torno al año 100, Juan muere naturalmente. Era el más joven de los apóstoles. Tal es así que en su ternura ponía la cabeza en el pecho de Jesús. Los otros discípulos adultos, más recios tal vez, no ponían la cabeza sobre el pecho de Jesús. Veamos la primera tribulación, Roma pagana. El apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo en su primera carta, el capítulo 3. Pero tú conoces mis persecuciones, padecimientos, como los que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones! Y de todas ellas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 12. Después escribió también el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno me ayudó cuando compareció ante el César. Todos me desampararon. Ya me las van a pagar, ¿dijo eso? No. Pablo era noble, dijo, no se les tome en cuenta.
Pero el Señor me ayudó y me fortaleció, y fui librado de la boca del león. Fue un lenguaje figurado. No fue un lenguaje real, porque entregaban a los cristianos a las fieras para que los leones los devorasen. Él me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. ¡Qué testimonio de fe! Escribiendo a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta, dijo: ya anciano, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Juan fue desterrado ya viejito a la isla de Patmos. No era una isla del encanto como Puerto Rico o algunas otras islas del Caribe preciosas para los turistas. Era una isla rocosa a donde enviaban a los criminales. Y allí enviaron al apóstol Juan porque no querían escuchar su testimonio. Desde allí, él transmitió las palabras que Jesús le dio en visión. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero no os preocupéis porque no os pasará nada, dijo así Jesús. No, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene la espada aguda de dos filos dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permaneces fiel a mi nombre. La silla de Satanás, el trono de Satanás estaba en Roma. Apocalipsis 2, versículos 8 al 9. El primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico, rico en las cosas espirituales. El que me confiese ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Dijo Jesús: no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5 y Mateo 10:32 fue el versículo anterior. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 4:9. Dios nos asignó como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Los ángeles contemplaban asombrados el testimonio de aquellos que estaban dispuestos a morir por aquel que había muerto por ellos. Y ese testimonio está registrado en el cielo y recibirá su recompensa en el caso de los mártires y su castigo en el caso de los verdugos. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, decía un mártir en el circo romano, porque vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia, de nada os vale vuestra crueldad, más somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Moría un mártir, pero se levantaban 10, 20, 40 y hasta 50. Al ver ese testimonio de fe, veían que había una fortaleza espiritual interior que ellos no tenían. Dios responde al clamor de la primera tribulación producida por el Imperio Romano pagano mediante las primeras 4 trompetas. Las tribus bárbaras fueron socavando desde el primer siglo el poder del Imperio Romano hasta hacerlo caer en la ciudad de Roma en el siglo V. Y la segunda tribulación, sin embargo, sería reproducida por Roma papal, que recibió del Imperio Romano, de los césares, la silla o el trono de Roma. Dice Apocalipsis 5:9 en el 5º sello. En la Edad Media, no es en el primer sello o en los 2 últimos.
Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. No dice testimonio de Jesús acá. Durante la Edad Media tuvieron la palabra de Dios, pero no tuvieron el don de profecía. No conocemos a nadie a quien Dios haya dado el don de profecía en esa oportunidad. Apocalipsis 17:6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La iglesia se transformó en una institución más cruel que la Roma imperial en los primeros siglos. Persiguió a través de los tribunales de la Inquisición a todos a quienes catalogó de herejes porque querían seguir a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Vi debajo del altar, dijo Juan, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto lo vemos en el quinto sello. Por el testimonio que tenían. Tenían la palabra de Dios y a menudo debían leerla a escondidas, y si los descubrían con la Biblia, eran muertos, quemados vivos. Los valdenses huyeron a los lugares más apartados de las montañas del Piamonte, al norte de Italia, al noroeste de Italia. Aquí vemos una escuela valdense. Preparaban en ella Biblias manuscritas. Iban de dos en dos como comerciantes. Cuando no volvían, sabían que un montón de piedras había quedado arriba de ellos. Una cueva de los valdenses donde se escondían para adorar a Dios con menos peligro de ser encontrados. Estuve allí varios años atrás. Chiesa della Tana, antico templo della fede revive, lo spirito eroico dei padri che pregando moriroro, dice allí, soffrirono e moriroro per la libertà di conciencia. Bueno, los valdenses allí podían alabar más tranquilos, siendo que no los iban a encontrar tan fácil, pero a veces llegaron a perseguirlos hasta allí y los masacraron. En el sur de Francia, hoy es Francia, pero en el sur los cátaros, un insulto fue ese título que significaba adorador del trasero de un gato. Los amigos de Dios se llamaban ellos o amigos de Jesús. Los acusaron de pretender ser perfectos, pero en una perfecta herejía, pero ellos no querían ser perfectos. Y bajo la supremacía papal, el Sacro Imperio Romano quemó de asientos a los dirigentes de los cátaros. Allí encontramos las más grandes hogueras de la Edad Media. Sus pastores fueron quemados de asientos. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 64. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Eso dijo ella en referencia a la Inquisición que los papas establecieron en el siglo XIII y que por siglos se mantuvo persiguiendo a los herejes. Los tormentos eternos, creían ellos, no hay tormentos eternos en la Biblia, hay tormentos de consecuencias eternas, pero el tormento no va a durar eternamente. ¿Cómo es posible que por los pecados de una corta vida Dios esté castigando y castigando? Eso es horrendo para el carácter de Dios. Y los tormentos eternos que llegaron a creer, dijeron ellos, si Dios va a castigar eternamente a la gente, entonces nosotros podemos ya comenzar a castigarlos y a producir tormentos bajo la administración inquisitorial. Cuando llegaron a Béziers, al sur de Francia, una población que tenía unos 20,000 habitantes, vino el prelado papal y dijo que matasen a todos. Pero algunos les dijeron, puede haber católicos dentro de la ciudad. Y él respondió, mátenlos a todos, el Señor hará la diferencia después. Carcassona, uno de los baluartes, uno de los castillos más grandes que se encuentra en la Edad Media y está al sur de Francia, es un lugar obligado de los turistas. Allí tienen un museo de la Inquisición que es el más espeluznante de todos los que vi. Aparece también una estatua de cera del Papa Benedicto XII que fue inquisidor.
y se ven los instrumentos más terribles de tortura que usaban durante esa época. Bueno, podemos imaginarnos cómo podían sufrir. Termes, esta pequeña ciudad que se puede ver aquí en esta lámina, cayó después de 10 meses de asedio. Cabaret y Lastur no pudieron tomar esta ciudad aunque la rodearon, pero después tuvieron que rendirse de todas maneras. Minerva, cubierta o rodeada de un río. Fueron allí calumniados, tergiversaron sus creencias y más de 200 pastores fueron quemados en Minerva. Allí habían conseguido una máquina infernal que tenía catapultas que podían tirar piedras hasta más lejos. El río que pasa en torno a Lavor. Aquí podemos ver en este monumento una corona de laureles puesta allí. El intendente de Lavor suele cada año hacer una conmemoración por los cátaros, los amigos de Dios que murieron allí. Invitó al Papa Juan Pablo II en su momento para que viniera a pedir perdón, como lo hizo el Papa por los daños de la Inquisición, pero no fue el Papa Juan Pablo II allí a pedir perdón y por el contrario conmemoró la memoria del Papa Inocencio III que lanzó esas cruzadas de exterminio. Los actos crueles que se cometieron allí, más de 400 albigenses fueron quemados vivos, o amigos de Dios, allí en Lavor. Bueno, distintos elementos de tortura se aplicaron por todos los lugares. En Montsegur encontramos el último baluarte cátaro. Subimos con mi esposa hasta ese lugar alto. A uno le parece estar entre el cielo y la tierra. ¡Qué precioso lugar! Y se le permitió combatir, dice Apocalipsis 13, 7 y 10, se les permitió combatir a los santos y vencerlos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto desde la perspectiva de Montsegur. Aquí vemos la gran piedra ante la cual quemaron a Jerónimos y del otro lado aparece la imagen de Hus en la ciudad de Constanza al sur de Alemania. Savonarola en Italia, hay una placa en el piso, en la losa, que conmemora también la muerte de otro mártir. Hasta que apareció la reforma protestante de Lutero, que descubrió que el justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Y él tradujo la Biblia al alemán, fue la contribución más grandiosa que pudo hacer porque la Biblia estaba escondida del pueblo y escrita en un idioma latino, traducida al latín, que solo algunas personas podían encontrarla, pero estaban encadenadas en algún monasterio. ¿Qué dijo Lutero cuando compareció ante la dieta que estaba destinada a condenarlo? Cuando le pidieron que se retractara, dijo: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios. Por lo cual, si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. ¿Qué? Que un monje se atreva a defender su conciencia ante toda la cristiandad de aquellos días. Eso era algo insólito, pero este fue el primer grito de libertad que vino del mundo protestante. Hoy se respeta la libertad de conciencia, al menos está dentro de los derechos del hombre, pero en ese entonces eso no se aceptaba. Ulrico Zwinglio. Aquí está la placa que conmemora donde él murió, saliendo a defender la ciudad de Zúrich de las tropas papales, y dio su vida en ese lugar. La masacre de San Bartolomé fue una de las peores masacres que registra la historia de la humanidad. Alrededor de 50, 70 mil, algunos dicen hasta 100 mil, fueron muertos en una masacre espantosa. Y sin embargo, en Roma, el mismo Papa hizo acuñar una moneda festejando ese día glorioso y hasta poniendo
en esa medalla un ángel con una espada, como si estuviera acabando con todos los que se oponían a la fe romana. Entre los trovadores de los cátaros, una canción ha llamado la atención hoy que dice: cada 700 años renacerá el laurel. Lo miran hoy como una palabra profética porque 700 años después se dio la liberación francesa especialmente, y ahora en esa región hay libertad. Dios respondió al clamor de los mártires del medioevo con 2 juicios a manera de trompetas de guerra que representaron a las 2 invasiones islámicas y que socavaron la autoridad y el predominio de Europa y del papado romano. Fue a través de los sarracenos y los turcos otomanos, el imperio musulmán. Pero pasemos a la tercera tribulación, que será producida por la unión de las iglesias y de las naciones, que ahora son incluyentes, pero que se volverán excluyentes para aquellos que quieran ser fieles a los dictados de su conciencia. Porque esta unión no se está cimentando sobre la palabra de Dios, sino sobre los criterios humanos que, en las cosas que puedan tener de común. Solo bajo la ley de Dios podemos aceptar una unión. Dice Apocalipsis 12:17, hablando de esta tribulación final: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Se llenó de ira. El diablo debe retener su ira para no asustar a la gente y que busque protección en Dios. Debe retenerlo para poder engañar más fácil a la gente. Pero al último se juega el todo por el todo. ¿Qué es el resto? Es lo que queda, leipos en griego, lo que queda de una iglesia, una pequeña porción. ¿Y qué característica tienen? Guardan los mandamientos de Dios. El mundo no se salvará en su totalidad. No todas las iglesias se salvarán, solo un resto que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Mirad, dijo el profeta Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 5. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Eterno, el día del juicio final. Para la primera venida, ese Elías fue Juan el Bautista. Jesús dijo en Mateo 11:14, si queréis recibirlo, él, Juan el Bautista, es el Elías que había de venir. La misión de Elías fue preparar un pueblo para la primera venida de Cristo. Pero para la segunda venida de Cristo también debía venir en el espíritu de Elías para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y se prometió para esa época final el espíritu de profecía para el fin del mundo. Apocalipsis 12:17 dice, tienen el testimonio de Jesús. El testimonio que Jesús da de sí mismo a través de los profetas. Y vamos a Apocalipsis 19:10 y lo llama espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el don de profecía. Es el Espíritu Santo que da testimonio a través de sus profetas. Elena de White fue llamada para ese don profético. Cuando ella recibía las visiones en público, no respiraba mientras estaba en visión. La visión más larga que se recuerda fue de 4 horas y fue notable cómo Dios obró. Ella escribió, contando su experiencia al comienzo, se me dijo, escribe las instrucciones que te he dado para el pueblo. Contesté, no puedo escribir, Señor. A causa del accidente, el cual casi me había costado la vida, quedé delicada de salud e incapacitada para escribir. Mis manos temblaban tanto que me veía obligada después de muchos esfuerzos a abandonar el intento de escribir. Pero una noche el ángel del Señor vino al lado de mi cama y me dijo, debes escribir lo que has recibido. Otra vez fue dada la orden, escribe lo que has recibido. Pensé que podía probar y tomando una mesita portátil comencé a escribir y encontré que podía trazar las palabras fácilmente. El Señor había obrado un milagro.
Desde aquella vez he escrito miles de páginas y continúo escribiendo a la edad de 81 años. Aquí en esta lámina pueden ver todos los libros que se han publicado de ella, que son hasta más altos que su nieto, quien también ya murió. Allí de tantas páginas, más de 100,000 páginas escribió. Eso no lo puede hacer una persona simplemente porque recibe una inspiración natural. No, recibió la inspiración de Dios. Y las grandes instituciones que tiene la Iglesia Adventista en todo el mundo, de salud, en hospitales, de alimentos, en fábricas, de universidades, en sistemas educativos, y todo el bagaje misionero que ha llevado a esta iglesia a estar en todos los países de la tierra hoy, se deben en gran medida a ese don de profecía, ese testimonio que Jesús dio de sí mismo a través de Elena de White. Aquí la vemos ya anciana hablando en público. Hablaba a veces a públicos de más de 20,000 personas. El cuadro que más se asemejaba a Jesús, según lo vio en sus visiones, es este. Porque cuando lo vio, quedó asombrada y dijo, este cuadro, de autor desconocido, es el que más se acerca a lo que he visto de Jesús. Y cuando murió ya ancianita, los diarios hablaron cosas positivas de ellas. No importa lo que creamos, debemos reconocer, decían que fue una mujer de fe. Sus últimas palabras fueron, yo sé en quién he creído. Recuerdo la historia del filósofo alemán Nietzsche. Él decía que el superhombre es aquel que puede causar gritos de dolor en otros y al escuchar el grito de dolor en los demás, entonces encuentra la satisfacción porque eso prueba de que uno es el superhombre. ¿Y cómo murió Nietzsche? Loco. Perdió la razón en su último año de vida. Pero después de haber sido profetisa y haber hecho toda esa labor profética y testificado de las revelaciones que Dios le dio, ella no tembló al momento de morir, sino que dijo, yo sé en quién he creído. La última parte del Imperio Romano producirá la tercera tribulación. Y será producida por la unión de la Iglesia y el Estado, que será recuperada. En el tema anterior que vimos es la imagen de la bestia, símbolo del anticristo. Tiene que ver con la unión de la Iglesia y Estado, en donde las iglesias se unirán para imponer sus dogmas que tendrán en común y se volverán excluyentes. Y aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios tal como Él los escribió, padecerá persecución. Dice Apocalipsis 11:18 que en ese día final de juicio se verá la ira de las naciones. Y se verá la ira de Dios también en esa confrontación final. ¿Qué es lo que produce la ira de las naciones? La ira del dragón, Apocalipsis 12:17. ¿Contra quiénes? Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que el diablo siempre hace es enfurecerse contra aquellos que revelan a Dios tal como Él se muestra a sí mismo. El diablo no quiere que nosotros podamos escuchar la revelación divina, el testimonio divino del gran conflicto entre el bien y el mal. Quiere él dar una visión distorsionada del carácter de Dios para que la gente repugne el carácter de Dios y no pueda encontrar salida, no pueda encontrar salvación. La tribulación produce paciencia, según vimos. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. En la séptima trompeta se habla de esa crisis final, cuando se manifiesta la ira de Dios ante la ira de las naciones. Este cuadro de angustia
que está por delante, pero que se va acrecentando a medida que nos acercamos al fin, está descrito en el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Y será tiempo de tribulación, tal cual como no ha habido desde el comienzo del mundo hasta entonces. Tiempo de angustia, tiempo de tribulación, tiempo de aflicción. Una angustia que no habrá sido precedida en la intensidad y magnitud como se verá en ese momento final. Pero en ese tiempo, dice la palabra de Dios, será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero, según nos dice el apóstol Juan. El Señor se interpondrá, no serán vencidos. Querido amigo que me escuchas, ¿quieres tú prepararte para estar en pie en ese día de tribulación final? Permíteme contarte, para terminar este mensaje, la experiencia de los 40 mártires de Sebaste en una región del Asia Menor. Allí se dio una de las persecuciones más terribles con el último emperador pagano hacia los cristianos. Y un general quiso asegurarse que no había ningún cristiano en sus filas y ordenó que todos pasasen delante de él y maldijeran el nombre de Cristo, pero 40 soldados se negaron a maldecir a Cristo. Entonces, como era invierno, helado, con hielo, les dijo que debían morir desnudos en esa noche congelante. Les quitó las ropas, les prometió abrigarlos si volvían y maldecían en el nombre de Cristo. Y allá a la distancia se escuchaba la voz cantando: 40 mártires luchan por ti, oh Cristo, y esperan la corona. Ellos recordaban las palabras de Jesús: el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiesa ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre y los ángeles de Dios en la corte final de juicio. De repente, uno de los soldados vino y dijo: maldigo a Cristo. Le permitieron bañarse en las termas calientes que había allí y le dieron las ropas. Pero otro soldado, al contemplar eso, decidió quitarse sus ropas e ir de nuevo. Y mientras se había estado escuchando por unos momentos diciendo una voz más apagada: 39 soldados luchan por ti, oh Cristo, y esperan la corona, ahora se reanimaron y otra vez decían: 40 soldados luchan por ti, oh Cristo, y esperan la corona. Yo quiero preguntarte, ¿quieres ser un soldado de Jesucristo? No tenemos que martirizarnos. Si Dios nos llama para ser mártires, nos dará la capacidad de hacerlo. Si Dios nos llama a testificar contra toda prueba, contra viento y mareo, una verdad, nos capacitará. Podremos dar ese testimonio con valor. Pero ahora lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús en nuestra vida. Aceptar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Tenemos que confiar en sus promesas. ¿Quieres tú ser un soldado de Jesucristo? Y si es necesario, aceptar la burla, aceptar el maltrato que otros te den. Allí se prueba el temple de un verdadero hijo de Dios. Allí se prueba el temple de un verdadero cristiano. Yo te exhorto a aceptar a Cristo con todo tu corazón, a interesarte en estudiar las verdades preciosas del Apocalipsis y de la Biblia en general.
Porque aquí no estamos en esta vida para pasar una vacación provisoria, estamos para prepararnos para la vida eterna, una vida llena de dicha y de felicidad. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, un soldado de Jesucristo, yo te invito ahora a que inclines tu rostro y ores junto conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos diste a tu Hijo para ellos. Y queremos nosotros triunfar, queremos nosotros ser verdaderos soldados tuyos, verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a triunfar y acéptanos en tu reino, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.